Me ha gustado siempre charlar con los chicos, con los jóvenes, con los adolescentes. No es que me desagrade charlar con las personas mayores, sino de que me gusta compartir con ellos mis experiencias, porque es bueno que a través de ellas los chicos tengan el crecimiento que les es menester tener. Y siempre les dije esto: yo tengo 4 máximas que he tratado y trato de aplicar en mi vida. 4 máximas que no son mías, son de Cristo. Y estas 4 máximas es una que dice el Señor Jesucristo y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Lo voy a decir así de memoria nada más. Mateo 11, 29 dice: aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde. 2 máximas. Es una guía, es una enseñanza. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuesta mucho, pero Él nos lo encarga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y las otras 2 máximas también las dice el Señor Jesucristo en Mateo, y cuando encomienda a sus discípulos, a sus apóstoles, que vayan a predicar por las tierras de Judea, Él les dijo que vayan y que sean prudentes y sencillos. Prudentes y sencillos. Vale decir que las 4 máximas en las cuales he tratado de apoyar mi vida son estas: manso y humilde, prudente y sencillo. Nos la enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, el texto que he escogido como para que partamos de acá para tratar de llegar a adentrarnos en conocer estas cosas que el Señor Jesucristo dice, hoy voy a hablar de la prudencia. Luego vendrán la mansedumbre, la sencillez y también la humildad. Pero hoy vamos a hablar de la prudencia. Y entonces yo busco en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 21. Proverbios 16, 21. El texto es hermoso. Dice la Escritura: el sabio de corazón es llamado prudente. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Pero más que nada me interesa esto: el sabio de corazón es llamado prudente. La prudencia es algo que, sin darnos cuenta, nosotros siempre estamos manejando ese texto o esa palabra. ¡Qué imprudente!, decimos cuando alguien hace algo fuera de la norma. O decimos: mira qué prudente que es, porque verdaderamente no reaccionó en forma violenta ante una agresión, etc. ¿Saben de que la prudencia es uno de los llamados 4 puntos cardinales en el comportamiento humano? Desde el lado del mundo, el mundo ha aglutinado 4 conceptos que son los que llaman puntos cardinales o fundamentales, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, el mundo busca que cada uno de nosotros fortifiquemos estos 4 puntos para que así podamos tener una vida que se desarrolle socialmente bien. Entonces, ellos buscan que estos 4 puntos los apliquemos en nuestra vida, pero ellos dejan de lado a Dios. Ellos dejan de lado a Dios. Ninguno de nosotros puede ser prudente por sí mismo. Ninguno. Porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Saben lo que dice la prudencia? Dice el mundo, ¿no? La prudencia es la virtud. Habla de virtud.
La prudencia es la virtud que dispone a elegir nuestro verdadero bien y los medios correctos para lograrlo. Eso dice la enseñanza secular. La prudencia es una virtud que dispone a elegir nuestro verdadero bien y los medios para lograrlo. La prudencia nos enseña qué hacer, qué decir y qué evitar. Pero no podemos nosotros hacer esto. Porque el bien no está en nosotros. En la persona natural, digo natural, porque nosotros ya no somos naturales, somos sobrenaturales, porque tenemos un nacimiento divino, un nacimiento de Cristo, de parte de Él. Entonces, el hombre natural dice que hay que ser prudente para que podamos lograr toda una serie de circunstancias y de cosas por nuestros propios medios. Pero sabemos que no se puede, el hombre natural no puede eso. Porque la prudencia tiene una íntima relación con la sabiduría. ¿Se acuerdan del texto que leímos recién? Dice, el sabio de corazón es llamado prudente. No puede el hombre natural, no puede ser prudente. Porque no está en él la esencia de hacerlo. Y cuando Dios encomienda a nosotros, como dije recién, esas 4 máximas, que vayamos al mundo y seamos prudentes, es porque Él ya nos proveyó de la sabiduría necesaria para que podamos desenvolvernos como prudentes. La sabiduría es una interrelación muy estrecha con la prudencia. El sabio únicamente es prudente. El que no tiene sabiduría no lo es. Recordémonos, el hombre natural no puede porque en él está siempre la inclinación al egoísmo, a hacer las cosas para su propio bien, para su propia satisfacción. Entonces no puede haber prudencia en un hombre que ha sido, no puede haber prudencia en un hombre que no ha tenido la experiencia de recibir a Cristo en su corazón. A partir de ahí es donde viene. El otro punto importante o fundamental que ellos argumentan es la justicia. Para ellos, justicia es la virtud que nos lleva a dar a Dios y al prójimo lo que a cada cual le es debido. Esa es la justicia. Es la virtud que lleva al hombre a darle a Dios y a su prójimo lo que le corresponde. ¿Es así? Es imposible. Es imposible, porque lo primero que el hombre natural hace es desentenderse de Dios. No quiere saber de Dios absolutamente nada. Y no le da a Dios lo que le corresponde, que es la gloria. ¿Qué es lo que hace el hombre sobrenatural, el hombre nacido de nuevo? ¿Qué es lo que hace? Darle gloria a Dios. No nos cansamos ni nos cansaremos de darle gloria, loor a Dios. Porque Él es aquel que nos ha rescatado. Y es el que puso en nosotros el reconocimiento de su divinidad, de su poder y de su sabiduría. La justicia para ellos es eso. Pero nosotros sabemos de que somos injustos y que fue necesario que Cristo interviniera a nuestro favor para que nosotros fuésemos hechos justos. Leíamos recién en el devocional de esta mañana cuando realmente se remarca esto que es fundamental. Si Cristo, dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no resucitó, continuamos en nuestros pecados y nuestros pecados nos condenan. Es decir, de que Cristo resucitó para nuestra justificación. Y es entonces cuando Él nos hace justos delante de Dios. Esa es la justicia que nos alcanza a nosotros. Pero la justicia que el mundo dice que tenemos capacidad, virtud dice, tenemos virtud para hacer esto porque lo tenemos nosotros
como calidad de poder desarrollarlo nosotros. Y no es así. Nosotros somos verdaderamente justos porque Él nos hizo justos. Él nos llama justos, inclusive, nos llama justos. El tercer punto cardinal o fundamental que ellos dicen es la fortaleza. La fortaleza es la virtud que concede firmeza en las dificultades y constancia para seguir buscando el bien. No. ¿Quién tiene la fortaleza para todo ello? Por ejemplo, a modo de ilustración, hasta los adolescentes en este momento están siendo alcanzados por esa inclinación al suicidio. ¿Qué lleva al suicidio? El no tener, o el no ver, o el no visualizar solución. Porque el hombre es débil. ¿Quién nos fortalece? Es Dios. Toda la fortaleza está en Dios. Y el hombre natural no puede tener fortaleza. No tiene firmeza en las dificultades. Hay tantas acciones que los hombres hacen ante las dificultades. En el tránsito, lo que está ocurriendo, o en las situaciones de necesidades, robos, violencia, no tiene la fortaleza para tratar de encauzar y sostener su vida como corresponde. La fortaleza solamente viene de Dios. Él es el fuerte que nos da de su fortaleza a nosotros. Y esto nos va llevando a que consideremos que lejos de Dios, fuera de Dios, nada somos, nada podemos hacer. Y el último punto cardinal que ellos dicen es la templanza. Templanza es la virtud que modera la atracción hacia los placeres. Todos. Comida, bebida, sexo, tentaciones. Somos todos. Tenemos templanza. Y no es así. El hombre no puede hacer absolutamente nada sin el auxilio del Espíritu Santo. Para decir que el hombre natural no puede tener templanza porque no la tiene. Porque su inclinación es de continuo al mal. Él está en las garras, en las manos del enemigo de su alma. Aquel que le quiere arrastrar al destino eterno del fuego, donde hay azufre, donde hay condenación. Eso es lo que está en el corazón del hombre. Es dominado y manejado por aquel que lo quiere hacer así. Ahora, yo hice resaltar recién que en estos 4 puntos cardinales habla de virtud. ¿Y saben de qué es la palabra virtud? Dice, es una disposición habitual para hacer el bien. Virtud es una disposición natural para hacer el bien. Creo que la ilustración mayúscula que hay es la que el mismo apóstol Pablo se encarga de decirnos a nosotros. Dice él, miserable hombre de mí, que el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Pablo, en su enseñanza, uno de los cristianos más fervientes y más luchadores, uno de los más sufridos y de los más fieles. Y sin embargo él tiene esa expresión. Sin Cristo nada somos. Dice Cristo, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Nada. Nada podemos hacer. Todo nos es dado por Él. Todo. El texto que estuvimos recién leyendo es cuando dice acá este texto, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Si estamos con Él, tenemos todas estas bendiciones para nosotros. Tuyo, Jehová, es el reino y tuyo, tú eres excelso sobre todos. Estando en Cristo, sí que podemos hacerlo. Sí que podemos hacerlo. Ahora, cuando leímos recién, perdónenme, cuando leímos recién en el versículo 21 del capítulo 16 de Proverbios,
el texto nos habla de sabiduría. Vuelvo a decirles que la prudencia está totalmente inmersa en la sabiduría. Totalmente inmersa en la sabiduría. ¿Qué es la prudencia? Es que la prudencia está así metida dentro de ella porque el prudente es sabio y el sabio es prudente. Porque así es lo dispuesto por Dios y así es lo que Dios nos enseña. Estamos en el libro de Proverbios. Vemos el capítulo número 8. Vamos a leer mucho, les digo, hermano. Capítulo 8, versículo 12 de Proverbios. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. El sinónimo de la palabra cordura es prudencia. Yo, la sabiduría, habito con la cordura o con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Qué mucho texto. Qué bueno que es esto. Indudablemente la prudencia nos ha sido dada por Dios. La prudencia proviene de Dios. Lo que Dios nos manda cuando dice sed prudentes es que ejercitemos el don del cual nosotros hemos sido investidos. Sed prudentes es que hagamos lo que Él nos dijo o nos dio a que hiciéramos. Es lo mismo cuando dice, ocupaos de vuestra salvación siempre. Y muchos se han preguntado, ¿cómo si Él me salva? No, no, no. La salvación que Dios nos ha dado no tan solo consiste en haber quitado nuestros pecados y habernos salvado de la condenación eterna, sino de que la salvación es continua, permanente, y nosotros debemos ocuparnos en ella, porque a cada paso, a cada instante, nosotros somos bombardeados con las cosas que el enemigo quiere hacernos trastrabillar y caer. Por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación siempre. Y es lo que acá Dios dice, que debemos ejercer ese don que nos ha sido dado de la prudencia. Miren cómo Dios nos ha investido de prudencia. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 6 al 9, pero me agrada mucho el versículo 8. La prudencia nos es dada por Dios. Dice Efesios 1 desde el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Nos hemos dado cuenta de la profundidad de la expresión para demostrarnos lo que Dios ha hecho con nosotros, en nosotros? Dice el versículo 8, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No quiere decir con esto de que los que no tienen a Cristo no son inteligentes. Ya vamos a ver otras cosas luego respecto de esto. Pero sí que nos hizo sabios a nosotros. Es verdad. ¿Hasta qué punto Dios ha hecho su obra maravillosa en nosotros? Dice que antes nosotros, el apóstol, éramos llevados por todo viento de doctrina, hasta que conocimos a Él. El conocimiento de Dios está en la lectura de las Sagradas Escrituras. Él es el que se muestra a nosotros. Él es el que nos da la sabiduría, el que nos llena de sabiduría. Hay una expresión muy bonita de la palabra de Dios que dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En conocerme y entenderme. Si nosotros no tenemos este don de la sabiduría que nos es dado por Dios,
no podríamos conocerlo ni entenderlo a Dios. Indudablemente es esto. Y el versículo 9, que termina, dice, leo el 8 en correlación, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es de nosotros, es para nosotros. Es más, nosotros estamos contemplados en ello. Nosotros vivimos en ello, en estas cosas maravillosas que Dios ha hecho para con nosotros. Aquí está manifestada la gracia de Dios. Dios nos dotó de sabiduría y de entendimiento. Con ello conocemos su voluntad. Con ello conocemos su voluntad. La prudencia no es una habilidad o una virtud. La prudencia no lo es. Para hacer, no es una virtud para hacer o decir lo que conviene, no. No. La prudencia es de nosotros. La prudencia viene con la sabiduría y la sabiduría la da Dios. Es bueno distinguir entre sabiduría espiritual y las destrezas o habilidades humanas. Por ejemplo, tenemos habilidad algunos para manejar. Hay hombres que manejan barcos inmensos. Hicieron estudios, preparación, ejercicios y han llegado a manejar naves inmensas en medio de mares a través de los aparatos que tienen dentro de ellos que pueden conducirse aún en medio de tormentas y mares embravecidos. Han llegado a tener esa habilidad. Si uno mira los barcos de ahora y los compara con lo que fueron las carabelas de Colón, estos hombres sí que tenían habilidad para atravesar un océano y llegar hasta donde llegaron con ese tipo de naves. Hay hombres que tienen habilidad para manejar cohetes, naves espaciales. Hemos visto muchísimos informes al respecto. Es la habilidad que ellos tienen para ello. Es sabiduría que les es dada de una forma natural, una habilidad que Dios les ha dado a ellos. Hay gente que puede gobernar, aunque no nos guste cómo lo hace, pero hay gente que ha sido capacitada para eso. Alguno de nosotros tiene esa capacidad para decir, yo me postulo para intendente, presidente, etc. Tengo que tener mucha preparación, hay una habilidad para ello. Hay aquellos que tienen habilidad para las guerras. Hay aquellos que tienen habilidad en la carpintería. Hay aquellos como yo que no tienen habilidad para nada. Yo le decía siempre a Iván, yo no podría ser misionero porque no sé hacer nada. Y un misionero tiene que saber hacer muchísimas cosas para poder mantener su ministerio. Y yo no sé hacer nada. Hay hombres que tienen habilidad para todo eso. Pero no tiene nada que ver con la habilidad espiritual. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando Dios habló a Moisés para la construcción del tabernáculo, le dijo cómo tenía que hacerlo y le dijo, tengo a fulano, mengano, sutano y perengano para que hagan. Llamadlos a ellos. Yo les di a ellos sabiduría. Y así hizo el tabernáculo. No lo hizo cualquiera. Lo hizo personas que recibieron sabiduría especial de parte de Dios para hacer el tabernáculo. Hay un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Esta está dada por Dios en una manera especial, la cual permite que el hombre viva una vida satisfactoria de bien y verdad. La sabiduría es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios.
no la podemos generar nosotros, no es una virtud que devengamos porque ninguno tiene virtud, ninguno. La sabiduría es un atributo de Dios y Él la da libremente a aquellos que la buscan. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque en medio del pueblo de Dios hay los quejosos, los perezosos, están los impetuosos, están los deseos de trabajar, están aquellos que indolentemente les gusta venir, escuchar e irse a la casa y no tener ningún compromiso, etc. Dentro del pueblo de Dios. Por eso dice esta expresión, que Dios la da a la sabiduría libremente a aquellos que la buscan. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él da sabiduría, y Él es quien nos habla para que nosotros podamos llegar a tener conocimiento y podamos llegar a tener inteligencia. Él es quien la da. Y el texto que más me gusta está en Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés sigue después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Texto precioso, profundo. Dios le da sabiduría y ciencia al que a Él le agrada. ¿En qué se agrada a Dios del hombre? En que el hombre le busque y constantemente esté con Él. Que haya en Él perseverancia a pesar de todas las vicisitudes en las cuales el hombre puede estar inmerso. Dios se agrada de él. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Perdón. De hecho, entonces, concluimos en este punto, que nosotros somos provistos de sabiduría y, por lógico, de prudencia. Provistos por Dios. Ahora, esto pone en nosotros el celo necesario para conducirnos con prudencia. Saben que hay algo que ocurre y lo veo a través de las redes sociales. Hay un ataque permanente y continuo. Yo he visto a muchos muchachos jóvenes escribir cosas que son lacerantes, que hieren la susceptibilidad de algunas personas. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la escuela, íbamos a aprender. ¿Y por qué había muchachos que se burlaban de aquel que ignoraba ciertas cosas? La gente se burla de la ignorancia de las personas. Y cuando no es así, cuando hay alguien ignorante, nosotros debemos acercarnos y tratar de instruirlo. Escuchamos de muchas personas que una guerra que hay entre arminianos y reformados, que se acusan mutuamente, se dicen cosas feísimas. Miren, Iván lo recalcó recién, ¿cuál es la tarea de nosotros?
que nos ha sido dada, hacer discípulos. Esa es la tarea. Y si hay alguien que no tiene el conocimiento verdadero de Dios, nuestra responsabilidad es dárselo, entregarle el consejo sabio de la palabra de Dios. Pero no podemos burlarnos. Eso es tremendo. No debemos hacerlo. ¿Recuerdan el texto este que leímos recién de Mateo capítulo 11, versículo 26, creo que era? Cuando el Señor los encomienda a los discípulos a que vayan, la primera encomendación que les dice: sean prudentes. Sean prudentes. Pues bien, la prudencia es eso. Es ejercitar la enseñanza que Él nos ha dado. ¿Se imaginan ustedes entrando Pablo al Areópago, donde estaban todas las estatuas a los dioses y todos los sabios reunidos allí? Si Pablo comenzaba con sorna a hablarles, a decirles: ¡ja, ustedes! No. Prudentemente, Pablo les dijo: ante la estatua de aquel Dios, al Dios no conocido, yo a ustedes quiero hablarles de Él, del Dios no conocido. Es eso, la actitud de la prudencia. La actitud de llevar el mensaje, de hacer discípulos. Acá vamos a leer varios textos, porque el título de este segmento que yo puse es ¿quiénes tienen prudencia? ¿Quiénes tienen prudencia? Así que vayamos a la primera, que está en el capítulo 18 de Proverbios. Capítulo 18 de Proverbios, versículo 15. Adquieren sabiduría. 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Quiénes adquieren sabiduría? ¿Quiénes tienen sabiduría? Aquel que tiene un corazón entendido. El segundo, Proverbios 13. Cuando nosotros tenemos sabiduría, procedemos con sabiduría. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. No es necio el hombre que es prudente, actúa con sabiduría. En el capítulo 14, ahí al ladito nada más, en el versículo 15, está cómo caminamos nosotros. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Cuando dice el simple, es aquel que no ha sido regenerado, es aquel hombre natural. Entonces dice, el hombre natural todo lo cree. La recomendación, la vuelvo a insistir, que son llevados por todo viento de doctrina. Y dice Dios que debemos permanecer firmes en la fe con la que fuimos salvados. Entonces, la segunda parte del texto dice, más el avisado, es decir, aquel entendido, mira bien sus pasos. Están coronados de sabiduría todos aquellos que obedecen al Señor, como lo dice Proverbios 14:18, es acá mismo. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Dejo de mí nada podéis hacer. Los prudentes no hacen ostentación de sabiduría. Capítulo 12, versículo 23. Los prudentes no hacen ostentación de sabiduría. 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Hay un texto que lo vamos a buscar
en el profeta Oseas, en el capítulo 14. Oseas está después de Daniel. Después de Daniel está Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas. Capítulo 14 de Oseas. Voy a esperar a mi hermano. 14, versículo 9, el último. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esto, precioso. Lo voy a leer nuevamente. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. Los creyentes, nosotros, debemos tener especial prudencia cuando hablamos con los incrédulos. Sí, debemos tener especial prudencia. Porque muchas veces comenzamos a llenarles la cabeza con doctrinas y teología, cuando solamente debemos ir a lo simple y sencillo y hablarles de Cristo, de la cruz, hablarles de mi situación, de mi condición, hablarles de que por ser yo pecador, no puedo atravesar, si no es a través de la cruz, para llegar al cielo, a la presencia de Dios. Decirle que yo tengo pecado, tienes pecado, y que solamente por el arrepentimiento que viene por el reconocimiento de tu pecaminosidad, podemos tener nosotros acceso a la gracia de Dios. Arrepentimiento, fe y salvación. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos esto. Lo vamos a leer al texto porque lo he citado, con esta es la tercera vez que lo cito. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. Acá está el versículo que les decía yo, donde está la segunda parte de las máximas en las cuales yo traté de albergarme. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice el Señor Jesús: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo debemos ir? ¿Con arco y flecha o con fusiles o cañones? Y con sencillez. Así debemos hacerlo. Y miren que dice el Señor que estamos en medio de lobos. No debemos tomar las actitudes de ellos, sino que verdaderamente debemos ser prudentes. ¿Saben qué? Acá quiero hacer una pequeña aclaración. La palabra hebrea, que toma luego el griego para traducirla acá, es la misma que se emplea para decir prudente como para decir astuto. Pero en este versículo, la aplicación es de prudencia y no de astucia. Porque la astucia es algo totalmente, diametralmente diferente o separado o antagónico a lo que es la prudencia. Pero cuando los traductores hacen la traducción, valga la redundancia, de este texto, la aplicación que tiene es de prudencia, no de astucia. Lo digo esto porque cuando nosotros recién ingresamos al pueblo de Dios,
Muchos cristianos decían, hay que ser astuto como serpiente, y verdaderamente nos choca la expresión astuto, porque eso no estaría develando en nosotros el buen comportamiento como hijos de Dios que deberíamos tener. Por eso la aplicación aquí en este texto es de prudencia. Ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. El otro texto que es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos con los incrédulos es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En este aspecto dice, mirad con diligencia cómo andéis. Muchas veces decimos cosas escriturales, pero nos conducimos como incrédulos. Entonces, la fuerza que le hemos puesto a las palabras para llegar a llevarles el conocimiento de Dios queda totalmente obnubilada, oculta con nuestras actitudes. Por eso Pablo dice acá, ¿cómo andéis? El andar es complementario entre el decir y el hacer. Entonces nosotros debemos tener especial cuidado. Es muy común y lo sabemos entre todos. Cuando dicen, ¿qué no hizo que era cristiano aquel? Mira cómo anda, o qué hace, o cómo lo hace. Es muy importante. Nuestra vida debe respaldar las palabras que pronunciamos. Debe respaldar. Nuestra vida tiene que ser así. Por eso es tan importante ser y conducirnos prudentemente. Y al decir prudentemente, no estoy diciendo que debemos callarnos y acatar lo que... No. Lo que debemos hacer es eso, con claridad y con la constancia de esgrimir la palabra de Dios, apoyada en nuestra manera de conducirnos, es como lo debemos hacer. Y el tercer texto que tengo para esto está un poquito más adelante, Colosenses. Luego de Efesios, Filipenses y luego Colosenses, capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4, 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, utilizando bien el tiempo. Vale decir que Dios nos ha armado, nos ha pertrechado, no nos deja de una manera indefensa, al contrario, ha llenado de nosotros, ha llenado nuestro ser de sabiduría, inteligencia, capacidad para hacer todas estas cosas. Eso es lo que debemos tener presente y en cuenta. Es decir, que estamos preparados por Dios para llevar adelante su mensaje. Es más, somos embajadores de Cristo. Es decir, nos debemos presentar como tales ante las personas que sean. Y no ir a declarar una guerra, sino ir a llevar la paz. La paz. La paz que es Él. Y quiero terminar dejando que veamos un texto para nuestra reflexión. Está en Proverbios, capítulo 21. Proverbios capítulo 21.
El versículo es el 16. Proverbios 21, 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Se acuerdan que hablábamos recién de perseverancia? De ocuparnos en nuestra salvación siempre. Pues bien, esto es la continua vida del cristiano. Estar siempre tomado de la mano del Señor, siempre a los pies del Señor, siempre progresando en la relación con el Señor. Es una pequeña curiosidad nada más esto. El texto que tomamos como inicio a nuestra reflexión del día de hoy era Proverbios 16:21. El 16:21 decía, el sabio de corazón es llamado prudente. Y el 21:16, al revés, es el que dice esto tan grave. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Qué nos queda a nosotros a modo de reflexión? Primero, realmente somos bendecidos por Dios. De que no tan solo nos arrancó de el lugar de perdición en el cual estábamos, nos limpió, nos lavó. Esos pecados fueron emblanquecidos con la sangre preciosa de Cristo. Y no tan solo eso, sino de que fuimos justificados porque Cristo venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Y la muerte no se enseñorea más de él, como la muerte a nosotros no nos hace más que seamos súbditos de ella. Porque el cristiano ya no muere más. El cristiano tiene vida eterna. Es justo a los ojos de Dios. Está justificado ante los requerimientos de la ley de Dios. Y no tan solo esto, sino que nos ha provisto, nos ha pertrechado de todo lo que necesitamos para que mientras peregrinamos en el mundo hasta que lleguemos a la salvación eterna, es decir, a aquel lugar, aquel momento en el cual veremos su rostro, nos ha pertrechado de lo que necesitamos para poder estar seguros y tranquilos. Seguros y tranquilos. La tentación no se debe apoderar más de nosotros, porque tenemos a quien acudir y clamar. El pecado no nos debe atraer para cometerlo, porque sabemos que Él es el que ha hecho la obra de nuestra redención, de nuestra regeneración. Y tenemos la seguridad de que estaremos con Él para toda la eternidad. Y de que todo esto en el cual estamos y nos movemos, que es el mundo, será deshecho por Dios. Y Dios hará una tierra nueva. Y hará cielos nuevos. ¿Y cómo será aquello? No lo entendemos. Pero no nos preocupa. Eso es lo que le compete a Dios, no a nosotros. Porque nosotros estaremos con Él. Y con Él se queda el resultado, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Es bueno Dios estar con nosotros. Es bueno. Por eso dije, no tan solo nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha justificado, sino que nos ha dado una palabra que no sé si ustedes la han tenido en cuenta
o nos hemos maravillado varias veces ya en ella. Dice el apóstol Pablo que Cristo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos? Ahí. Aunque no hayamos pasado por el río de la muerte, pero Él ya ha hecho de nosotros aquellos que estamos junto a Él, los cielos. Hay un himno, viejo himno, que me gusta mucho cantarlo, mucho como un canto. Cuando allá se pase lista. Hermoso himno. Vamos a ver si lo tenemos a cantar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia allí estaré. ¿Cómo nos hizo tan grande después de haber sido ante los ojos de Dios? Que se